buenas noches, ya estamos en Conversando en la Noche, un capítulo muy especial, porque vamos a hablar con Óscar Tuma, muy conocido, polémico, incisivo, muchas veces hasta agresivo en su forma de comunicarse, porque viene de un mundo vinculado al derecho, donde hay que ser muy fuerte, y también a la política. Y tiene una escuela además de vida de mucha lucha y perseverancia. A veces le tocó perder, otras veces ganar, y bueno, continúa en esta arena. Y es muy interesante hacer un análisis de en qué estamos ahora políticamente en el Paraguay. Y de paso también tocar algunos casos judiciales muy resonantes en los últimos tiempos. Vamos a aprovechar esta hora. Pero antes lo conocemos un poquito mejor a Óscar Tuma y después conversamos la noche con él. Óscar Luis Tuma, abogado, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, es especialista y magíster en Derecho Penal. En su trayectoria en la función pública, se desempeñó como diputado nacional durante los periodos 2008 y 2018. En dicho trayecto ocupó la vicepresidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales. En el ámbito académico es autor de diversas obras jurídicas, destacando sus publicaciones recientes sobre la extradición en el Paraguay y el análisis del derecho en los juicios de alimentos. Actualmente ejerce la abogacía en el sector privado y la consultoría legal. Bueno, querido Óscar, bienvenido, ¿cómo estás? Por fin vení un poco aquí a nuestros estudios. ¿Cómo te va? Mario, un gusto estar acá. Felicidades porque después de mucho tiempo me pasé por las nuevas y la nueva infraestructura del medio y realmente sorprendido. Me gusta así cuando la gente apuesta a renovar, a invertir. Así que felicidades por el éxito que están teniendo. Gracias, estamos creciendo. La verdad es que también comparto esa alegría contigo. Y pensaba cuando hablamos para hacer esta nota, ¿hace cuánto nos conocemos? Hace bastante. Vos sos más joven que yo, pero ya con tu papá luego. Vos no sabés, pero tu papá una vez me defendió a mí y a Martini de un caso de delito electoral. Recuerdo, ya por el año 90 y algo. Por ahí sí, Canal porque 13. Habíamos anticipado un resultado. Una encuesta. Y nos fuimos. Y nosotros más o menos nos conocemos en esta época. Ajá. Ya de Rock Summer. Claro, imagínate, 88. Sí. Pero vos, ¿cuánto tenés ahora? Yo 53. Por eso, vos te vas 10 años atrás nuestro. Pero estábamos todos ahí mezclados, no revueltos, pero sí mezclados detrás de la música. Después también las épocas de oro de mucha promoción también del tema gimnasio, del tema competencia. Te metiste mucho también ahí. Y no como ahora, no había una diversidad de boliche, eran 3, 4, entonces siempre nos encontrábamos también ahí, siempre ustedes eran las personas que estaban animando, entonces éramos todos amigos, ¿verdad? Sí, vos saliste del Inter. Sí. Ya, estuviste ahí. Yo promoción 91 del Inter. Promoción 91. Sí. ¿Vos sos el mayor de los hermanos? El mayor. Después viene Cristian, que es promoción 92. Sí. Y 93, perdón, y Diego 2005. Uh-huh. Criados en el centro. Y no nos movemos del centro. Sí, como todo turco, decíamos así nosotros. Ahí era. Y tu viejo un personaje de novela. Era un personaje. Te lo debe extrañar bastante. Sí, 4 años ya va a ser. Sí. Ya hace, va a ser 5. Sí. Y lo extrañamos muchísimo a nosotros, ¿verdad? Él crea el estudio Tuma. Él crea. Y yo tuve la suerte, por eso yo siempre digo, no hay mal que por bien no venga. Yo siempre miro la vida de esa manera. Cuando yo no ingreso a política, cuando yo no ingreso a la senaduría en el 2018, cuando estaban todas las condiciones dadas, yo paso los últimos, me incorporo de vuelta al estudio jurídico y paso los últimos 2 años con él de cerca. Ah, mira. De 10 años de ausencia, porque la política te consume, te destruye familiarmente, sí. te aleja de tus seres queridos, de tus amigos. Esa es la realidad. Sí. Y yo estuve alejado por esa cuestión de la política. Sí. Entonces yo me incorporo ahí y paso los 2 años de cerca con él. Entonces digo, no hay más que por bien no venga. O sea, me privaron de esto, pero me premiaron con esto. Sí, o si no, quizás él se iba en un momento en que vos estabas alejado de él, ¿no? Y ahí es donde te entra la culpa, de decir, y no estuve, dónde estuve, qué estuve haciendo, se justifica. Entonces es como que me quedé tranquilo, estuve mucho tiempo con él ese tiempo, entonces fue todo en paz, no quedó nada dentro mío de decir si hubiera hecho esto y no hice. Claro.
Tu papá fue muy activo gremialmente siempre. Sí. Creo que también presidió en Biguá, en Asunción, creo una cantidad de lugares, ¿verdad? Estuvo en el Biguá mucho tiempo, en Sí. el Asunción Golf Club. Sí, O sea, por siempre eso. fue Pero gremialista. no hizo política partidaria. No, nunca. Es más, él no estuvo luego de acuerdo en mi No, eso te iba a incursión en preguntar. política. No le pareció bien. No, yo ingreso con Oviedo. Sí. Yo era abogado de Oviedo. Ujú. Me invita Lino Oviedo a través de Ariel. Me dice, ¿no querés entrar como diputado número 2 por Capital? Y yo le hablo a mi viejo, no le gustó, habló con el general y lo que sí que le terminan convenciendo, pero nunca él se metió. Y tampoco yo les puse a ellos, o sea, ni familiarmente ellos estaban presentes en los actos, siempre estaban apoyados, pero era una cuestión, nosotros somos profesionales, bueno, esta es una cuestión tuya. Y, Claro. y tampoco yo nunca forcé esa Fue una situación. decisión tuya. Así es. Qué interesante eso, porque normalmente vos conocés mejor que yo el Partido Colorado, hay como una especie de árbol familiar, los hijos de Argaña, los hijos de Calé, qué sé yo, todos tienen una especie de raíz. No, yo no. Vos te Es más, tirás- y cuando entré en política, Sí. nunca tampoco algún familiar mío ocupó un cupo dentro de eso te iba la a función decir. pública, que lo podía hacer. Mi hermano tiene un excelente currículum, Claro. todo amigo. Abogados que trabajaban en el estudio, jamás. O sea, No tuviste tus Nepo Babies. no. O sea, nunca ningún familiar, ni ningún cargo, ni llamar, ni nada. O sea, como yo digo, son preparados que compitan bajo esas reglas, no Sí. del telefonazo. No vas a encontrar vos un juez, un fiscal a quien yo le haya llamado y le haya dicho, che, ayúdame un poco con esto, jamás. Ahora, tampoco Que ocupaste... es lo que me permite a mí hoy decir lo que yo quiero decir. Bien Claro. o mal. Sí. Porque si hubiera tenido esa situación, no hubiera estado escondido y no hubiera estado criticando las cosas que critico. Normalmente también los ex parlamentarios consiguen un carguito, alguna secretaría, alguna asesoría jurídica, entran a un ministerio. ¿Vos no llegaste a hacer eso? No, nunca. No, saliste y no te incorporaste a un equipo. Salí, es más, yo tuve, cuando el año 2018, cuando nosotros como movimiento decidimos apoyarle a Mario Audo, yo no tengo absolutamente nada de ese gobierno, ni nada, absolutamente nada. Es más, hasta ahora el presidente me dice, yo estoy en deuda con vos. ¿Verdad? Yo le digo, no te preocupes, gracias a que no cumpliste, yo pasé con mi viejo Claro, esos últimos años. Sí. Luego vino el apoyo a Santi y tampoco, ¿verdad? O sea, Mm. ni estoy llamando ni nada, o sea, es mi carácter. Bueno, también tener independencia financiera gracias a que trabajás en tu profesión, Sí, ¿verdad? sí. Algunos dependen. A mí me impresiona, Oscar, muchos políticos parece que se desesperan si es que pierden el cargo. Porque viven del cargo. Por eso te iba a decir, la pucha, igual que todo, te vas a ir a laburar en lo privado, ¿verdad? Viven del cargo Mm. y es una situación de estudio. Yo conozco parlamentarios de mi época que después había que hacer colecta para mantenerlas a esas personas. No tenía otra forma de... No tenía, y sobre todo gente del interior, Del interior, gente sí. que ocupa el cargo, le absorbe el cargo, Sí. se creen que Claro. esa burbuja, esa fantasía que dura 5 años, se endeuda y se salen y son desempleados. Yo fui desempleado durante un año. Yo salí sin tener un solo cliente. Sí. A partir de ahí, mi viejo me abre la puerta del estudio y comienza Vení otra vez acá. a empezar de vuelta. Si no hubiera estado él, yo hubiera sido un desempleado, hubiera estado en la desesperación de ir, ayúdeme, qué cargo me dan, qué consejero me dan. O sea, Claro. pero es una situación real que ocurre. Por eso mismo, salteo un poco los temas, el tema de la jubilación parlamentaria no es fácil, porque está bien, está mal, yo creo que conceptualmente está mal, se concibió mal, pero hay muchos, como vos decís, que dependen de esa jubilación, Pues muchísima del gente. interior sobre todo. Yo te puedo asegurar que el 70% de los parlamentarios que terminan su periodo salen en quiebra. Claro. Gastan más de lo que tienen, porque el cargo le termina consumiendo y ellos viven en una burbuja. Sí. Y salen de ahí y se dan cuenta que a partir de ahí ni siquiera reciben una llamada. Vos sos diputado y Sí. yo la llamada, las felicitaciones de fin de año ya recibía de noviembre. Sí. Deja el cargo y agarra tu teléfono y decir, ¿será porque está descompuesto? Prende y apagar para ver si no suena. Y esa es la realidad. Me pasó con la intendencia, así que conozco bien la O sea, pero experiencia. uno tiene que saber que Tiene que entra saber que va a ser así. para que no te golpee. Sí. Y el 70% y sobre todo la gente que viene del interior caen en ese error. Claro, qué tema, ¿no? Porque ahí también metes de paso un temita que nunca se quiere tocar, que es la financiación de la política. El endeudamiento para llegar a un cargo.
Algunos hicieron hasta confesiones, ¿verdad? Dijeron, me costó tanto el curul, y iba a decir, ¿cómo va a pagar? Qué tema difícil ese, Oscar. Y realmente es muy difícil financiar hoy una campaña. Claro. Si vos querés ser senador, tenés que hablar de un presupuesto de $1 millón. Eso se dice. Qué bárbaro. Pero esa es la realidad. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque el sistema que se impuso te obliga a eso. ¿Y por qué te obliga? Y yo le digo, los senadores actuales van a tener problemas para volver a hacer el recutú, porque los que son gobernadores son los que van a querer pelear por ese cargo. Claro. Si vos te fijas dentro del Partido Colorado, el 70% de los que ingresaron eran gobernadores. Sí, o intendentes. O trabajaban dentro de la administración pública. Sí. Presidente de la SAP, etc. El único que ingresó con ese fue Petengil, que entró con una inversión gigantesca. Y después no vas a encontrar... o sea, perdón, esta lista abierta que se hizo, en ese sentido, te obliga a tener más plata todavía. Te obliga, claro, porque tenés que generar estructura. Tenés Tu que propia generar estructura. Por eso yo le digo, es un sistema que le ven... Y yo discutía, Sí. porque yo estuve a favor de esto, yo trabajé en el bloqueo, y yo le decía, esta es una bendición para el Partido Colorado. Claro, Pero lo que nos están sirviendo en bandeja de plata, va a ser una bendición. ¿Por qué? Porque hoy la tercera fuerza política, cuando no encontrás espacio dentro de la lista bloqueada, te va a ir a buscar afuera. Hoy todos van a competir dentro. Y hoy el beneficio, por eso es que hoy la oposición dice, ¿qué es lo que hicimos? Claro. ¿Cómo retrocedemos? Y no hay manera de retroceder este No, sistema. espera, vamos a retroceder de alguna manera. Pero sí. ¿Y qué pasa? Pero esto hace cada vez también que haya una degradación en la intelectualidad dentro del Poder Legislativo. Vos querés saber quiénes van a ser tus senadores, mira tus gobernadores actuales. Claro. Ver cómo ellos se desempeñan. Claro. Antes, cuando dependía de la persona que hacía la lista, tenía la inteligencia de decir, no, voy a hacer un mix intelectual con político para justificar la decisión de la chapa. Por eso es de que a medida que se fue perdiendo esa situación, se fue degradando también. Tengo que hacer la pausa, política. Oscar, querido. ¿Podemos hablar del caso de Lalo Gómez? Sí, claro. A la vuelta de la pausa, después vamos a hablar de la política porque me parece muy interesante este caso, tremendo entre paréntesis, y estuviste muy cerca de todo. Ya dejaste de ser abogado de la familia, Sí, dejé. pero hiciste gran parte del proceso, digamos. Un año estuve... Un año. ¿Podemos hablar de eso? Sí, claro. A la vuelta, Oscar Tuma, todo esto vamos a hablar acá en directo para ustedes sin ningún tipo de censura previa. Yo, claro que Oscar no me dijo esto no, esto sí, pasame tu cuestionario, está diciendo muchacho. Bueno, no esperaba luego que Oscar me pase algo así. Vamos a hablar de todo, ¿eh? A la vuelta seguimos. Seguimos con el abogado Oscar Tuma con nosotros. Enseguida volveremos a la política, que es un tema apasionante. Pero claro, la trayectoria de Oscar como abogado también tiene una cantidad de momentos muy interesantes, hasta inclusive intensos o arriesgados, como el caso de Lalo Gómez. Primero, aclaraste que ya terminó la vinculación profesional, estuviste más de un año. ¿Qué pasó con Lalo Gómez, según lo que vos pudiste ver? Y esa es la gran pregunta. Va a quedar como lo de Argaña. ¿Qué pasó? Sí. Pero hoy yo no estoy en condiciones de decirte qué pasó. Pero fue y lo mató un Lo grupo... mataron ahí. Y Sí. es mentira la versión del Ministerio del Interior De que disparó... dice de que él fue en defensa propia. Eso, las pericias demuestran de que eso no fue así. Ya. O sea, las pericias que se hicieron demuestran de que él estaba dentro de su habitación, de que ingresaron y ahí prácticamente a no más de 60 centímetros lo dispararon. Entonces, si vos... La esposa dentro de la pieza La también. esposa dentro de la pieza. Si vos tomás y decís, fue en defensa propia, yo te pregunto, ¿qué defensa propia va a haber de una persona casi de la tercera edad que Sí. está agazapado y dos personas que entran con un rifle de alto calibre? Ujú. ¿Cuál era la necesidad de matarlo como lo mataron si él ya estaba indefenso? La Claro. policía dice, no, él disparó primero. Eso, él disparó, entonces vos tenés que preguntar, ¿y dónde es lo que disparó? Sí, Claro. hubieron dos disparos que se hicieron con su arma, que el perito dice, es difícil que él haya hecho, porque no tiene sentido los disparos, uno al techo y otro a una cornisa de una puerta. O sea, si él hizo, ¿qué es lo que se dispara? Dentro de la habitación. Dentro de la habitación. Jamás esos disparos salieron afuera. Ellos dicen, hubo un enfrentamiento. Y si la pericia dice que la puerta se rompió
con un martillo táctico y ahí se ingresó. Entonces, ¿qué es lo que? Él disparaba a la pared y los otros disparaban a la puerta. Claro. No. O sea, la pericia demuestra de que esa situación que cuenta el Ministerio del Interior es mentira. Él ingresaron a la casa, rompieron la puerta donde estaban y le dispararon ahí a no más de 1 metro de distancia. A ver, entonces uno a veces hasta haciendo sentido común, Oscar dice, la misión era ir a matarlo. Para mí no me queda duda de eso. Ahora, ¿por qué? ¿Y quién dio esa instrucción? Es la gran pregunta. Es la gran pregunta. Aparecieron los chats. Sí. Los chats revelan una cantidad de cosas, pero dicen también ustedes los abogados, muchas cosas no hacen al hecho principal, que es la muerte de Gómez. Es más, si vos te fijas en el chat, y yo le decía cuando era abogado, estos chats no favorecen. Porque de la inmensa cantidad de mensajes, no hay un mensaje donde lo vinculan a él con el narcotráfico ni nada. Todo era, haceme un favor, libérame tal cosa, hace lo otro, ayúdame con esto, dame un cargo. O tráfico de influencia, por ejemplo, había. Pero tráfico de influencia de que él le servía a otra persona. Claro. Ni siquiera un pedido él encontramos, ¿verdad? Por eso es que, y yo hablando con los familiares, decía, pero ¿de dónde puede venir esto? No saben. Hoy ellos no saben cuál fue el motivo. Perdón, ¿y por qué la comisaría no sabía nada y entra otro grupo que va a Asunción? Vos sabés que en la casa del hijo también ingresaron de la misma manera. Solamente que y se da una situación simpática. El hijo sí se defiende. Y empiezan un intercambio de disparos con armas gruesas. Él salta, se escapa de la casa, va al vecino y va a la comisaría. Entra a la comisaría y dice, me quieren secuestrar, me quieren matar. Y la gente de la comisaría decía, andate de acá, andate de acá. Le querían sacar a él de la comisaría. ¿Por qué? Porque estaban desesperados que vengan a buscarlo a él también dentro de la comisaría. Claro. O sea, él en todo momento pensaban que ingresaban a su casa para secuestrarlo. Un grupo paramilitar, lo que fuera. Sí. Porque en Pedro Juan, y hoy vemos, entran disfrazados de policía a cometer hechos punibles. Claro, no, yo a las 3 de la mañana, si me entran en mi casa en Sajonia de policía, también digo, esto es otra cosa. Esa fue la crítica de decir, ¿cuál era la necesidad de ingresar a la casa de una persona que solamente vivía con su señora, que no tenía guardia, que ni siquiera tenía un perro a las 3 de la mañana? Porque no se esperó a las 6 de la mañana, se tocaba el timbre y se lo arrestaba. Si él venía todos los días a Asunción. Sí, eso dicen, hasta antes de entrar al Congreso podían detenerlo. Entonces, cuando vos armás una cuestión así, vos te haces un montón de preguntas. Vos, por ejemplo, te preguntás, ¿por qué no se filmó el operativo? Que siempre se suele grabar. ¿Por qué no hay una foto de cómo se le encontró al diputado? Una foto no existe. Y yo decía, vos entrás, un accidente de tránsito, no mueven el cuerpo, sacan fotografía, esperan que venga el médico forense y después levantan el cadáver. Ahí no hay una fotografía. A él lo matan. No se toma una fotografía de cómo quedó para ver en qué posición quedó, para que eso se pueda contratar en una pericia. Se lo lleva a un centro médico si estaba muerto. ¿Cuál es la necesidad? Se le saca la ropa que podía. Una cantidad de evidencia que. Entonces vos decís, la pucha, uno puede cometer un error, pero una cadena de errores te lleva a decir, acá se limpió la escena. Sin embargo, la conclusión de la justicia es que no hay mérito para investigar mucho de eso. Increíblemente, después de 6 meses, la justicia dice, no hay mérito para investigar. Esto para nosotros fue defensa propia. Cuando el fiscal de Pedro Juan, cuando él toma la pericia, dice, acá yo voy a imputar por lo menos por homicidio culposo para ver qué es lo que ocurrió. Que esta gente que entró a disparar, vengan y no diga. Vos fíjate, pregunta que te iba a decir. Más de 30 personas. ¿Por qué 2 personas más lo que ingresaron a la habitación? ¿Dónde estaban los otros? O sea, si vos sabés que él está en la habitación y entran 30 personas, ¿por qué ingresan 2 nomás y no hay testigos? ¿Y los otros dónde estaban? Mirando el techo, viendo un cometa. ¿Dónde estaban los otros? ¿Esos 2 fueron imputados? No. Tampoco. Jamás. Porque puede ser también, Oscar, pensando bien, me equivoqué, se me fue un disparo, creí que tenía un arma, viste que ahora está de moda eso, era un celular. En Estados Unidos esta muerte de los inmigrantes pasó ya que sacó el celular, pensaban que le dispararon. No hubo ni siquiera esa aplicación. Que yo pensé, yo dentro del análisis decía, esto evidentemente, esta gente le desbordó la situación. Claro. No le dijeron en la casa de quién iba a ingresar, se asustaron y le dispararon. Pero cuando vos haces la recopilación de evidencia, concluís de que eso es imposible. Vos no podés creer que ellos no sabían que ingresaban a la casa de un diputado. O sea, claro. Bueno, ahí... Vos no podés decir, ellos sabían que estaba en la habitación,
rompen la habitación, ingresan, lo disparan. Y ahí voy a decir, y bueno, si fue una cuestión culposa, ¿por qué mueven el cuerpo? ¿Por qué no hay filmación? ¿Por qué no hay fotografía? Claro. ¿Por qué llevan el cuerpo al hospital? ¿Por qué le sacan la ropa? Con eso se van perdiendo evidencia. ¿Dónde estaban las otras personas? Si entraban entre 30 y sabían que estaban en la invitación, ¿por qué ingresan 2? ¿Qué estaban haciendo las otras personas? O sea, hay un montón de preguntas que solamente iba a salir de una investigación que nunca se hizo. Cuando te llaman a vos, ¿qué es lo que tenés que, la defensa de qué tenés que ejercer? Porque el fallecido ya está, no hay por qué defenderle porque ya está, murió. El hijo, quizás, No, la familia te primero pide. ingreso por el papá, por la causa que se abrió porque había una imputación que se presenta cuando él ya fallece. Ah, ok. Y después por lo del hijo. ¿verdad? Espera un ratito, una imputación a un muerto. Él fallece y la Sí. imputación se presenta después de que él falleció. Pero eso es kafkiano, ¿eh? Pues, Para justificar la acción. y para mí es todo montaje para justificar la acción, porque si no, no tiene sentido. Está con fecha y hora, ¿estás seguro de eso? Sí, se presenta la imputación a las 5:30, 6:10 de la mañana. Él fallece a las 3, las 4. Ujú. O sea, él fallece y después se imputa. Que fue la crítica también que existía. O sea, si fue un procedimiento errado, Sí. ahí todo se trató de cubrir para tratar de decir, nosotros actuamos porque él luego era malo. Nosotros actuamos porque él luego era peligroso. Ujú. Que es lo que dijo el ministro. Persona ligada al crimen internacional. Mario, vamos a darle el beneficio de la duda que se hace. Él estaba solo, no tenía guardia, no había anillo de seguridad. Él se manejaba con un chofer que era su tercero. Él manejaba, o sea, vos no podés justificar ese procedimiento a la hora que se hizo, de la forma que se hizo. Pero Imposible. una semana antes sale un informe en la televisión brasileña que lo señala él como uno de los capos del narcotráfico de la frontera. ¿Y vos sabés que él no tiene causa en el Brasil? ¿No? No, él nunca tuvo Porque causa. también un rumor que decían que fue una fuerza de tarea brasileña la que entró. Y era una de las testigos, que era una enfermera, porque ahí también vivía el papá de casi 90 años de la esposa de Lalo. Sí, su suegro. La enfermera dijo de que ella escuchó conversación en portugués. Nunca le llamaban a la enfermera a declarar. Nunca le llamaban a la esposa a declarar. ¿A la esposa? Nunca. Es la única que estuvo ahí. Te vuelvo a repetir. O sea, fue una investigación que se montó para guardar lo ocurrido bajo la alfombra. Bueno. O sea, si vos me decís, ¿cómo no van a ir a declarar las personas que estuvieron ese día? Claro. Que estuvieron en los hechos. La señora no declaró. Ella hizo una declaración pública, pero nunca le llamaban ante un fiscal a sentar, señora, contame qué es lo que pasó ese día, cómo estaba su marido, en qué posición quedó su marido. Nada. ¿No será que Lalo sabía demasiadas cosas? Quema archivo. Y yo creo que a él lo mataron. Y a él lo mataron por algo. A él lo matan por algo. Espera, y se me va tan rápido el tiempo. Para cerrar este tema, porque si no hablaríamos toda la noche, terminamos sin embargo vinculado y hay un tema de honorarios que se ventila al final que se indica como que hubo un acuerdo con la familia. Desde un comienzo de mí trataron de acallarme en esta causa. Ajá. Porque yo comencé a ventilar y yo siempre dije, vamos a hacer todo público. Y todo lo hacíamos público. Nosotros dimos a conocer De acuerdo. los chats a la De prensa. acuerdo. Porque tenía solamente ABC. Nosotros lo distribuimos, ¿verdad? Porque queríamos que se sepa la verdad. Queríamos saber qué es lo que ocurrió. Eso es lo que querían los familiares. Nosotros nos fuimos a hablar. Nunca lo dije. Nos fuimos a hablar con la gente de la embajada. Porque También. ellos son brasileros. Claro. Y le preguntaban, Ah. se fue la mamá y se fue la hija. Le Cierto. preguntaban del embajador, no estaba el embajador, estaba el encargado de negocio, estaba una persona de la federal, unos más, le dijeron, díganme si hay algo en contra de mi esposo, nosotros vamos a colaborar. Le dijeron, señora, no tenemos nada nosotros. Esta cuestión que sale de Brasil es una cuestión periodística, pero no hay una causa abierta acá contra él. O sea, y yo estuve ahí, eso lo dijeron frente a mí. Entiendo. Entonces nosotros decíamos, la CIU montó este operativo. Salió un operativo, salió errado, había que tapar porque la CIU estaba la DEA metido en este operativo, montado la catástrofe que iba a ser para el país de que este procedimiento guiado y organizado por la DEA termine en la muerte de un diputado. Se trata de ocultar. Se hablaba de la federal. Toda esa hipótesis nunca se investigó. Entonces hoy vos podés creer lo que crees y yo no estoy en condiciones de decirte, no, Mario, no es así. Bueno, se me fue el tiempo para este tema, pero ¿cobraste? No cobré nada. ¿No? Porque yo tengo, que es la otra cuestión simpática, a mí me imputan por haber recibido 4 inmuebles en concepto honorario porque esos inmuebles son productos
supuestamente del lavado de dinero de un hecho punible. Y como si todavía no se determinó eso. Claro. O sea, ¿cómo me van a mí imputar por algo que todavía no se determinó si esos bienes son producto de un hecho punible o no? ¿Y qué es lo que ocurrió? Yo firmo un acuerdo honorario con Ale. Sí. Pasan los 6 meses, él tenía que pagarme. Me dice, no tengo cómo pagarte. Te puedo dar 4 propiedades. Y si puedes darme y no hay ningún problema, yo en dación de pago puedes darme. Sí. Me otorga los honorarios, se hace la escritura, los inmuebles estaban libres y yo cobro. ¿Se transfiere? Se transfiere, yo pago mi factura, todo en debida y legal forma. Sí. Yo comunico al juzgado y ahí ellos, después de 7, 8 meses, dicen, no, vos cobraste honorario de un inmueble que son producto de un hecho punible. No, espérame un poquitito, yo no soy agente obligado. Quiere decir que el día de mañana, si yo le defiendo a una persona que ingresó a robar un banco, yo le tengo que preguntar si ese dinero con que me paga no es del banco que se robó. Claro. A mí qué me interesa de dónde vienen los inmuebles. Esa no, es mi obligación. Mi obligación, yo no trabajo gratis, mi obligación es cobrar. Y si el inmueble en debida forma se me puede transferir, el registro dice no hay problema, ¿cuál es el drama? Los registros no pusieron... Nada, absolutamente nada. Qué llamativo, ¿no? ¿Y estás imputado ahora? Sí, estoy imputado, los fiscales no saben cómo salir de esta porque yo le digo, espera un poquitito, vos me vas a imputar por lavado de dinero de unos inmuebles que yo recibí y sin embargo él todavía no es condenado ni estos inmuebles se determinaron si es producto de un hecho punible. ¿Y ya tuviste audiencia preliminar? No todavía. Acusación menos. No, tampoco. Hay una imputación, se pidió una prórroga y la cuestión es sencilla. O sea, si yo hubiera tenido la intención de quedarme con algo, sí. ¿por qué no me fui por la estancia? ¿Para qué me voy por 4 inmuebles que valen 1.600 millones? Espera, ¿y esa escritura está a tu nombre ya o se volvió a retraer? No, todo está a mi nombre, pero yo puse a disposición del juzgado, porque igual tengo cobro privilegiado. O sea, ¿para qué yo voy a entrar en esta cuestión si yo igual tengo cobro privilegiado como una abogado? vez que se regula el honorario. Claro. Bueno, Óscar Tuma, interesante entender todo esto, porque no muchas veces podemos hablar con este tiempo, siempre son notas rápidas de radio y no se puede contar por lo menos una parte, no toda, pero una parte importante de la historia. Volvemos a la política a la vuelta de la pausa con Óscar Tuma, que nunca luego fue muy calladito, siempre habló fuerte y claro, muchas veces polémicamente también, obviamente. A la vuelta vamos a hablar un poco de la actualidad política. ¿En qué está Óscar ahora? A la vuelta de la pausa. Política nunca deja de hacer, aunque no esté metido directamente en la militancia. Creo que todos tenemos un pensamiento político y eso es hasta bueno. Pero en el caso de Óscar era curioso que estaba alejado, estaba en la profesión y de repente aparece apoyando a Dani Centurión y ahora también con Arnoldo Vince en conversaciones políticas. ¿Te integras a ese equipo, Óscar? Sí, yo me integro al equipo. Como vos decís, nunca puedes estar alejado del todo. Y como yo expliqué en la conferencia de prensa, Dani fue a conversar una vez conmigo, 2 veces. También lo hizo Arnaldo, también lo hizo Lilian, tengo que ser sincero. Me hablaban, tenés que volver, necesitamos tu participación, es importante, te quieren, dejaste un buen concepto, una vara alta en tu gestión durante 10 años. Y bueno, y uno trabaja donde se siente cómodo, uno trabaja donde uno se siente importante, ¿verdad? Entonces yo le comuniqué mi situación al presidente de la República, a Horacio Cartes, le digo, esta gente supo llegarme, supo hacerme sentir importante, entonces voy a apoyarle a Dani Centurión en esta contienda. No busco ser senador ni diputado, eso ya para mí ya acabó. Hay un solo cargo que me interesa y después ningún otro. ¿Cuál? Te digo en privado. Pero cargo legislativo, senador, o sea, no, yo creo que ya cumplí mi ciclo. Me costó estar donde estoy otra vez, no voy a cometer ese error, yo no. Claro. Una cuestión de mi profesión y esto lo hago por pasión y porque soy un convencido también que dentro de la municipalidad se requiere una alternancia. Yo siempre digo que lo que le hace grande al Partido Colorado y la oposición no entiende es que la disidencia de la gestión del propio Partido Colorado sale del Partido Colorado. La única vez que la disidencia dentro del partido no llegó fue la vez que perdió el Partido Colorado, cuando Nicanor le impuso a Blanca.
Sí, Si vos te fijas, el cierto. Partido Colorado siempre gana con la disidencia. Cuando vos decís no hay manera que gane. Por ejemplo, cuando Marito le gana al poder de Horacio, la presidencia de Horacio, la junta de gobierno, el poder de Horacio, todo, le gana. Sí. Cuando Mario tuvo todo ese poder, gana Santi. Porque así funciona el Partido Colorado. Por eso es que el partido es grande, porque uno ve dentro de la disidencia colorada la verdadera Claro, oposición a la Tendrán gestión. su propia oposición. Ahora, Y eso es lo que le falta a la municipalidad. Yo- Yo creo que hay dos periodos que está el mismo equipo político y se requiere esa renovación. Está bien, pero te fuiste más lejos porque estaba hablando con Arnoldo también y nosotros manejábamos información. Yo le tiro a Germán Martínez el otro día en la mesa, mira que Oscar por ahí podría hasta apuntar a la chapa. Y Germán me mira con cara como diciendo, estás loco. Pero sin embargo, en política las aspiraciones son ilimitadas. Uno, desde guardahilo, decía General Oviedo, hasta presidente de la República. ¿Te ves dentro de un proyecto nacional? Es un cargo es un cargo que está vacante hoy dentro de este proyecto. Es un Aquí- cargo que todos tienen la posibilidad de pelear por ese cargo. Integrar la chapa con Arnoldo. Claro. Perdón, con Arnoldo. Sí, y el que va a tener que decidir eso, porque el que tiene que tener la comodidad es él. Él mismo. Mientras existan una gran variedad de actores, con un abanico de propuestas, eso es mucho mejor para Arnoldo. ¿Por qué? Porque si vos estás solamente casillado en una opción, Claro. te limitas mucho. Ahora, si vos decís, tengo esta opción, tengo esta opción, tengo esta opción, tengo esta opción, ¿qué es lo que me conviene? Es bueno para el proyecto. Y es una decisión que va a depender de Arnoldo, pero es el único cargo por el cual yo pugnaría también. Bueno, Te digo eso en interesante. una primicia acá. Está bien porque tenía ese rumor, pero es bueno que lo digas vos. Siempre dentro del ámbito de una competencia, de alguna manera, una decisión de Arnoldo en base a lo que él recabe como datos, como qué le conviene más. Muchos tienen que sopesar. Es que él tiene que decidir eso. Por eso, pero lo importante es de que siempre se manejaba una opción nomás. Sí, de hierro. O sea, o nadie. era por decirte así, Lilian, por decirte Sí. así, ¿verdad? Sí. Hoy existe otra opción y eso va a permitir que venga una tercera opción, que venga una cuarta opción, porque vos podés decir la pucha. Si él está peleando, yo también me quedo más También. guapo. Entonces voy a entrar Exacto. también yo Claro. a esta posición. Entonces vos abrís un abanico de posibilidad para que todos sepan y digan, yo tengo esta posibilidad, yo me considero guapo, yo tengo este caudal político, yo tengo esta posibilidad de aportar al movimiento y quiero pelear por eso. Entonces yo creo que con eso ya se dinamizó esa posibilidad y hay muchísima gente que con esa posibilidad están también con esa intención. ¿Y vos tenés la idea de que Arnoldo puede ser que conduzca a una alternancia, como decís, dentro del propio partido para gobernar después? Si hoy son las elecciones, hoy gana Arnoldo. Y yo ¿Sí? sí. Y yo estoy seguro de que teniendo en cuenta el comportamiento histórico del Partido Colorado, Arnoldo va a ser Por próximo ejemplo, presidente. vamos a hacer teatro de la imaginación, decía Humberto. Arnoldo versus Aliana, gana Arnoldo. La oposición gana dentro del Partido Colorado. Pero espera, puede aparecer una figura, siempre Horacio no es un inocente, un ingenuo. Y se va a romper lo que tradicionalmente viene sosteniéndole al Partido El Colorado. en el caballo del poder. comisario no llega mirá vos. Esa es la historia del Partido Colorado y esa es la historia que le hace ganador al Partido Colorado en las generales. El desgaste en política es muy grande. Y con el mundo globalizado de hoy, el desgaste es enorme en 5 Pero, años. sí, te entiendo, Oscar querido, pero mira que Asunción pueden perder, Ciudad del Este perdió un grande la pasada, pueden volver a perder otra vez cuando se haga la elección, Encarnación sigue siendo un feudo opositor, y Tapúa también. Asunción, yo Asunción creo que para lo de Dani, yo hablo con él, para todos los candidatos colorados es más difícil las internas que las generales. ¿Vos decís que a Sole o a Joana Cereal? Vos fuiste intendente, Sí. pero vos tenías un comportamiento diferente a la que tiene Soledad. Vos nunca fuiste una persona que atacó al Partido Colorado, sino una persona que entendió de que iba a llegar con el voto de esos colorados. El Partido Una Colorado parte tiene por más de lo 2 millones de afiliados. Vos no puedes decir, son todos corruptos. Vos tenés que diferenciar. No. Este es el problema. No tiene la O culpa. sea, la perdón, ¿puedo decir que el electorado colorado no va a tener un voto, aunque sea residual, para Soledad o para Joana? No. No hay esa fuga que sí hubo con Lugo, por ejemplo, o conmigo. No ves ese panorama. Los que llegaron nunca llegaron con ese, con ese perfil de ataque al Y Partido Camilo Colorado. Pérez, López Moreira.
No es mal candidato. No, Camilo tiene una gran ventaja. Tiene la estructura Sí. de Honor Colorado. Esa estructura que le genera, que tiene hoy Camilo, le va a permitir llegar y sobrepasar el 30% en un momento, por la estructura en sí. Su problema es de que él nunca trabajó con la dirigencia del Partido Colorado, pero la estructura le va a permitir. Por eso yo cuando hablo con Dani digo, las elecciones hay que polarizar. Vos, tu rival va a ser Camilo. Espera, ¿y el papel de Arnaldo mientras tanto? Yo creo que cuando nosotros tomamos la decisión que hicimos, comenzamos a hablar y yo entiendo que la disidencia, para el beneficio del Partido Colorado y para que continúe en el poder municipal, tiene que llegar la disidencia. Cuando se manejaban las dos opciones de disidencia, la gente ve que Dani es el disidente y que Arnaldo es una imposición para dividir la disidencia. Que es válido y nadie tiene que enojarse por eso. Sí, o sea, sí, si sí. vos tenés un candidato que va a topear y que no va a pasar de esto, tenés que tener la inteligencia para dividir la disidencia. Entonces, si esa es la jugada de Honor Colorado, brillante, nadie tiene que enojarse por eso. Entonces, yo creo que Dani es la persona que representa la disidencia dentro del partido. Pero no le puede pasar, dijo el otro día Centurión, el efecto Payo para la oposición. La oposición liquida la aparición de Payo, que parte en dos el voto opositor, gana lejos Santi Peña. ¿No puede pasar lo mismo en un escenario de internas con los tres adentro de la boleta? Y lógico que tiene más ventaja con eso Camilo. Claro. Porque él va a tener un tope estructural. Entonces él sabe que su porcentaje va a llegar a 32-33%. Si la disidencia va junta, va a sobrepasar ese porcentaje, Sí. ¿verdad? Porque tenés que hacer sobre 70%. Nunca se llega al 100%. Claro. En la interna, así que 65, Sí. 70. Entonces, dividir el proyecto, que es lo que yo creo. Yo creo que hoy Arnaldo lo que busca y a lo que está jugando es a la división de la disidencia. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Declinar su candidatura o hay que ganarle la cancha? Y yo creo que Arnaldo no va a declinar porque No. él viene con esa intención, ¿verdad? Y aparte le sirve porque genera caudal electoral, hay Claro. una gimnasia Siempre, que hace ese siempre. movimiento que no puede dejar de lado. O sea, por más que pierda, no va a perder. O sea, se genera una estructura. Y lo de Dani es imposible, ¿verdad? Entonces sí tiene una gran ventaja Camilo en ese sentido, si los márgenes, si la elección no se polariza. Me recuerda lo que pasó con Cintia Tarragó y mi candidatura cuando gana Arnaldo. Sí. No tuvieron la inteligencia ellos de convencerme que yo baje mi candidatura. ¿Y por qué yo no bajo mi candidatura? Yo sabía que no iba a ganar, pero yo estaba mirando al futuro. Yo decía, Claro. yo tengo que participar en esto para generar un caudal y adherentes políticos. De O sea, acuerdo. yo no miraba la intendencia, miraba el más allá. Entonces Claro. es lo mismo que está mirando Arnaldo ahora. ¿Y qué pasó? Gana Arnaldo estas elecciones, pero si Cintia y yo llegábamos juntos, le ganaban por 6.000 votos. Eso era para 2015. Sí. Mirá vos, íbamos a ser rivales. Sí. Entonces acá hablamos y Sí, yo te sí. decía, pero ¿qué pasó? Yo sabía que mis chances eran pocas, pero Claro. yo sabía que no podía desperdiciar ese escenario político Claro. para construir un proyecto y me fue súper bien. Sí. Metimos 5 miembros de la Junta de Gobierno, tuvimos un diputado, Claro. yo Te tuve mantiene- casi 80.000 votos. Te O sea, mantiene visible. durante 3 años fui la tercera fuerza política dentro del partido. Al punto que después, y yo no tomo, y te cuento esta infidencia, va Juan Ernesto Villamayor y me dice, Oscar, nosotros tenemos un proyecto, Mario Audo quiere contar con vos, nos salió la intendencia, pero queremos contar, tenés dentro de los 5 primeros lugares una senaduría. Y yo le digo, mira, yo quiero construir un proyecto político. 10 años acá quiero probarme, quiero crecer con una identidad propia, una decisión que yo tome propia. Horacio me habla, me dice, Oscar, diputado número 1 hoy, si querés ser otra vez para... No. Y le digo, yo quiero crecer, quiero tener mi identidad, quiero tener mi decisión, quiero crecer políticamente. Y tomo. Bueno, no me fue bien, me faltaban 1.000 votos, no llegué, se dieron unas situaciones extrañas, falta de control de mesa, también la polarización que se dio, no llegué. Pero es una situación que vos no podés perder. Hay Claro. escenarios que vos tenés que participar. Entiendo, con Horacio tenés buena relación todavía o no tanto. No, siempre hablo con él. Sí, no hay problema. Porque yo
yo nunca hice las cosas a espalda de alguien. La vez que yo iba a tomar una decisión, yo le comuniqué. Ok. Cuando yo iba a salir en una yo me reuní con el general Oviedo. Eso, espera, ahí me diste el tema para el último bloque, porque ese sí que es un tema para varios programas. Oviedo, ¿qué fue y quién fue y por qué Oviedo? ¿Por qué optaste por Oviedo? Hace poco un amigo que vos conocés también me dijo, a lo mejor se perdió un gran presidente del Paraguay. Y otros creemos que era medio loco, pero bueno, vamos a dar la vuelta. Óscar Tuma, no se calla nada hoy en Conversando en la Noche. Óscar Tuma con nosotros hoy. Nos va a faltar tiempo, vamos a tener que hacer un segundo capítulo más adelante porque ahora veo que nos tocamos, por ejemplo, el juicio político de Lugo y ese sí que es un tema que hace poco volvió en la mesa con Germán y Katia y se armó un revuelo, ¿verdad? Vamos a dejar ese para otro programa porque es apasionante también. Pero quiero ir a lo de Oviedo porque gran parte de tu historia política, el nacimiento tuyo como político se ve a través de la figura de Oviedo. ¿Te sentiste atraído, te cautivó, te parecía que era el líder? Él era un líder. Él era un líder. El poder de convencimiento que tenía era impresionante. O sea, yo entro como abogado, él me invita a la actividad política y era una persona que él te conquistaba con su discurso, con su forma de pensar. A la gente ni qué decir. Él jamás un acto que él sacaba de su billetera y si íbamos a traer. No, gente que iba ahí, iba realmente porque quería verlo a él. O sea, yo te estuve ahí, ahí no había, vamos a poner para traer, vamos a poner asado, vamos a poner cerveza. No, su acto era que venga el que quiere venir. O sea, él tenía un liderazgo. Iba multitud, hay que reconocer. Formó un partido. Que es muy difícil en Paraguay. En un momento se convierte en la tercera fuerza política, gravita durante 20 años. Desde la llanura, se convierte, tiene una fuerza que desequilibra en diputados y senadores en ese periodo 2008-2013. Él tuvo, antes que venga Horacio Cartes, porque él nos reúne a todos en una mesa y nos dice, la presidenta del partido, Lilian Samaniego, nos invita a volver al Partido Colorado y todos le decían, presidente, volvemos a ser presidente de la República después de tener la fuerza y se siente... ¿Qué año más o menos? Eso fue allá por el 2009 prácticamente, casi de finales de 2010. Y él se siente y dice, mira una cosa, yo cómo voy a traicionarle a toda la gente que me siguió, que yo le dije que salga del Partido Colorado para ahora yo volver por mi comodidad. Yo me quedo acá. Espera, me estás diciendo que le ofrecieron volver al Partido Colorado. Sí. Y si Olinio volvía al Partido Colorado, era claro. Presidente de la República, Horacio Cartes no iba a surgir porque el Partido Colorado iba a tener la figura que necesitaba. Pero no volvió por su forma de ser, por sus ideales. Oviedo nunca fue presidente porque él nunca comió sapo. O sea... Pero en política hay que comer sapo. Y él no comía. Y eso me consta. Pero espera, Óscar, se te iba a ir al organismo ahí. Mucho, ¿sabes? No, cuando eso el organismo ya en ese periodo 2008-2013 el partido estaba en la llanura, era una desesperación, era una anarquía. Era que vuelva a Oviedo, con eso vamos a tener de vuelta mayoría en las cámaras y iba a ser el próximo presidente. Y él por esa actitud no vuelve. Pero sabes que también, yo hablé también muchas veces con Lino y él creía que en realidad podía todavía pugnar con una C y llegar a la presidencia. Porque los políticos tienen derecho a pensar eso también, ¿verdad? Él siempre estuvo convencido de esa situación, ¿verdad? Él sabía muy bien lo que quería hacer. Es más, muchos de los proyectos que él ya hablaba en aquel entonces hoy son una realidad. El puente al Chaco, la ruta bioceánica, o sea, muchos de sus proyectos. O sea, era una persona que te construía algo con el poder de convencimiento. Y si no llegó a la presidencia, fue por eso que te dije. Él no era una persona de que se iba a sentar y dialogar contigo si tuvo una crítica hacia vos. Óscar, es delicado lo que te voy a preguntar. ¿Él está o no involucrado en la muerte de Argaña? Según tu visión, según lo que vos viste. Porque lo dijo Yo Argaña. Estuve trabajando en la causa y con total sinceridad te puedo decir, no hay un elemento que me permita a mí decirte, él fue el que ordenó la muerte. El que ordenó eso. Pudo haber sido un grupo de fanáticos de ahí, pero no hay un solo elemento, y con total sinceridad te digo, de que a mí me digan,
esto ocurrió así. Por eso te digo lo mismo con Lalo Gómez. O sea, pueden haber hipótesis, pero no te puedo decir qué pasó. Ahora sí te puedo decir que Argaña murió ese día, ahí mismo, en un atentado. ¿Quién organizó el atentado y quién dio la orden? Eso no te puedo decir. Pero esa versión de que murió en un departamento, que murió acá, eso es mentira. Murió ahí. Ahí sí, yo también eso coincido contigo. Y lo otro, simplemente le escucho a los hijos de Argaña, a quienes conozco de toda la vida, y ellos están seguros. Ellos dicen, no, fue orden en general. Es otro de los grandes misterios de la política paraguaya, ¿no? Porque a veces te tiran también un muerto para involucrarte en algo. Hay sectores muy poderosos, que a lo mejor estaban interesados en ese momento en la eliminación de Argaña y todo lo que pasó después. Por eso te digo, o sea, y cada uno puede creer lo que le parezca, porque no hubo una investigación que pueda dar luz. Por eso te digo lo del Lalo, uno puede decir la federal, uno puede decir la DEA, otro puede decir recompensa, otro puede decir quema archivos, sabía demasiado mucho, la amenazó políticamente acá. Cada uno puede creer lo que quiera. Se me vaya el tiempo, esto da para otro programa, pero no puedo dejar de preguntarte cómo se decide la salida de Lugo. Porque Germán el otro día dice, Blas ya no fue. Y le saltamos todos a la cabeza, ¿verdad? Porque yo hablo mucho también con Blas. Y Blas dice, no, yo traté en todo caso de mediar, pero ya los muchachos se iban todos con la tentación del gobierno de un año de Federico Franco. Pero, ¿por qué cae Lugo? Por culpa de él mismo. No tuvo la... Y fíjate, fue el único presidente de la República del Paraguay que fue destituido por juicio político. Sí. Todos o renunciaron, sí. Él fue el único. Por él mismo. Si él hubiera tenido la capacidad política de sentarse con algunos actores, hubiera calmado la situación que se estaba gestando. Pero no, es una cuestión que yo escuché el programa, que Blas ya no le bajó, ¿no? Sí. Acá hubo una confusión, tuvo un papel preponderante Oviedo, porque si Oviedo no hubiera alzado el pulgar, no hubieran tenido los votos ni en diputados ni senadores. Claro. O sea, era un actor fundamental. Lo de Horacio dentro del Partido Colorado, porque dentro del Partido Colorado también se tiraron los salvavidas para Lugo. Él mantuvo una posición. Y bueno, dentro del Partido Liberal era la oportunidad de llegar al poder. Sí. O sea, esa es la realidad. Sí. Y Horacio tuvo la visión de decir que lleguen, pero nosotros no formamos parte. Oviedo sí formó parte del esquema, que fue, yo creo que también lo que le restó para una proyección a futuro. O sea, un montón de situaciones que generaron. Pero Lugo fue el principal responsable. Él mismo. Si él hubiera actuado pero políticamente, no hubiera llegado a ese resultado. Pero le explotó Curubatú. Sí, pero él tenía posibilidades. Él dejó pasar mucho tiempo para encontrarle un tipo de solución. Él lo hubiera generado. Hizo una reunión de notables y le puso a algunos actores dejándole a líderes políticos de fuera. Él tendría que haber, esto amerita una reunión, venga Lino Oviedo, vengan las personas fuertes de los partidos políticos, vamos a hacer una unidad capaz de salir de esto. El libelo acusatorio, fuiste protagonista, también ofrece una cantidad de cuestionamientos. Ahí se hizo, yo me acuerdo bien, yo estaba en la seccional 23, recibo la llamada de Julio Velázquez a las 9 de la mañana y me dice, mañana sale el juicio político. Todo era una novedad. Y como es que mañana sí o sí sale. Al día siguiente nosotros nos encontramos los diputados. Todo era nuevo. Y bueno, hay que hacer el libelo acusatorio. Nos comenzamos a sentar. Recuerdo que estaba Clemente Barrio, Licera, estaba yo, estaban unos actores, estaban también liberales. Y nos dicen, se convocó ahora para las 3. Pero espera un poquito, ¿cómo para las 3? Si es la 1 de la tarde, ¿cómo vamos a armar esto? Le digo, claro. El Senado convocó. O sea, nosotros pensamos que iba a convocar al día siguiente. No, ahora tiene que hacer, hoy tiene que salir, esto no sale. Nosotros no sabíamos de todas las injerencias que estaban viniendo. Entonces, era una locura. Teníamos 2 horas y ahora no es como ahora que tenéis inteligencia artificial. Había que sentar ahí, copiar, y salió lo que salió, pero era una decisión política tomada. Eso te iba a decir. El juicio político no es un juicio ordinario, normal, donde hay... Porque se alega porque no se ejercitó el derecho a la defensa, por ejemplo. Ahí lo que se alegó es la pérdida de confianza, que es una cuestión subjetiva. Acá hay una pérdida de confianza porque ya no... Estos incidentes que se dieron demuestran que ella no está capacitado para conducir el gobierno, y se tomó el tema de Curubatú, ¿verdad? Esa fue nomás la cuestión. Pérdida de confianza y chao, que es lo que te permite la Constitución. Dentro de los plazos, yo siempre suelo discutir, porque Víctor Río, recuerdo que él quería establecer plazos, después se decía no.
Vos no podés establecer plazo porque este es un juicio político a una autoridad que vos no podés darle tiempo a que él comience a generar movilización. Él tiene la lapicera, tiene las Fuerzas Armadas. Esto tiene que ser rápido si quieren salir. Porque, y yo recuerdo cuando Hacha dijo, ¿cómo voy a poner plazo? Están ingresando unas tropas de Bolivia. O decir, no, tienen un mes. Van a llegar a la capital después para que borre la elección. ¿Qué es lo que tiene que darse? El debido proceso. Tener derecho a la defensa, tener el tiempo para que vos puedas alegar, para que puedas ofrecer tus pruebas, para que puedas... Pero la decisión final es política. Sí. Ahora, en lo laboral vos tenés menos plazo que en lo civil, en lo penal tenés menos plazo que en lo civil, en la niñez tenés un plazo mucho más corto que en lo laboral. Lo importante es que vos tengas derecho a poner un abogado, derecho a presentar tus pruebas, derecho a poder alegar, derecho a poder defenderte. Ahora, el tiempo... Bueno, se acabó el tiempo justamente y lastimosamente porque da para hablar mucho. Yo siempre escucho mucho, no trato de ser yo el que le enseño al que viene. Un día vamos a hablar porque yo siempre digo, sí, yo formé parte de las cosas que pasaron por eso, ese día. Eso me gustaría saber. Mira, si Los querés llamados, tomamos un café, yo te cuento los actores que trataban después de mediar, Sí. lógicamente, cargados de incentivo, ¿verdad? Trataban Claro. de atajar esto. No. Promesa de cargo. Yo igual, vos sabés, Oscar, mi pensamiento tomo como un hecho triste ese porque yo quiero que se completen los periodos que están previstos en la Constitución, en las leyes. Tenemos que alguna vez terminar los periodos de la oposición cuando asumimos un cargo. Nos cuesta mucho, pero bueno, es tema para otro programa. Quiero agradecerte, Oscar, porque creo que nos conocemos bastante y hemos hablado con mucha sinceridad y es muy importante tu aporte para el debate, para que la gente tome sus propias decisiones y conclusiones. De eso se trata. Seguiremos hablando. Gracias, Mario, por la invitación. Un gusto fue estar acá. Bueno, y te vas a jugar a la vicepresidencia. Voy a entrar a pelear por ese espacio. Me gusta esa definición. A pelear, porque en política se pelea todos los días. Vamos a hacer la despedida normal, como siempre, pero con el compromiso de seguir hablando más adelante sobre estos otros temas y quizás con novedades muy grandes en pocos meses más con Oscar Tuma. Gracias por la sintonía, tengan buenas noches.